Estamos ministrando bajo el lema la iglesia que Dios quiere. Y usted dirá, de nuevo, el mes pasado la iglesia que Dios quiere y este mes la iglesia que Dios quiere. Es que tú eres la iglesia que Dios quiere. Y Dios tiene que ir perfeccionándote hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Así que todos los días, todas las semanas, todos los meses, tú tienes que ser esa iglesia que el Señor se está preparando para venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, donde vamos a estar ministrando en este mes, nos dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gloria a Dios y a su bendita palabra. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, toma el lugar que te corresponde y te pertenece en nuestras vidas y en este lugar. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y glorifícate, exaltando, Dios, aleluya, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y ciertamente la palabra que acabamos de leer en el libro de Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 nos enseña, nos exhorta a seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y es que el hombre debe aprender a experimentar primeramente la paz mental. Es aquel estado en el que nos liberamos de nuestras principales preocupaciones. Porque ciertamente Dios no quiere un pueblo preocupado. Dios no quiere que estemos con miedo, con estrés, con sufrimiento. Por eso ciertamente nosotros debemos de estar tranquilos y llenos de paz. Hay personas que dicen, si yo no me ocupo, si yo no me encargo de lo mío, nadie lo hará. Pero déjame decirte algo, ciertamente esa es una mentira del diablo. ¿Sabe usted por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que echemos toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de ti, de tu casa, de todas tus necesidades. Por eso antes de que usted y yo abramos la boca, ya Él sabe qué necesitamos. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Dejemos de vivir preocupados, afanados, y vivamos conforme a lo que Él dice. Una persona que experimentó esto, aun cuando fue vituperiado, aun cuando fue arrastrado, aun cuando fue golpeado, fue Pablo. Por eso él escribe en Gálatas capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante, que nadie me cause molestia. Que sea la paz de Dios en tu vida de una manera en la cual usted pueda estar tranquilo. Que nada de lo que digan, que nada de lo que murmuren, que nada de lo que los demás hagan te cause molestia. Esté usted tranquilo. Y es que usted y yo estamos llamados a vivir en paz. Al comienzo del libro de Lucas, se anuncia como el efecto inmediato de la presencia salvadora de Jesús entre los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14 dice:
gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Pero la iglesia de hoy quiere vivir afanada. La iglesia de hoy quiere vivir preocupada. La iglesia de hoy quiere hacer lo mismo que hace el resto de la humanidad. Y Dios está llamando a su iglesia a estar tranquila, a estar en paz. Y esto no tiene que ver con la tarea que tenemos de ir y predicar a toda criatura. Esto tiene que ver contigo como persona, porque la salvación es individual y Dios viene a buscar un hombre que viva conforme a su santidad, pero que viva deleitándose aquí en la tierra con lo que Él le ha dado. Y a veces estamos afanados porque no estamos disfrutando lo que tenemos aquí en la tierra. Aprendamos a disfrutar lo que tenemos. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios te ha entregado? Lo que Dios te ha dado, disfrútalo. Lo que Dios te ha dado, iglesia, disfrútelo. Disfrute su familia. Disfrute su santidad. Disfrute, porque no sabemos cuándo será nuestro último día aquí sobre la tierra. El versículo 15 de Hebreos nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es un regalo especial. Es su favor, su bondad, es esa bendición que Dios nos da y en la cual nosotros no somos merecedores de ella. Usted y yo no somos merecedores, pero su infinita misericordia. Gócese, alégrese, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y usted y yo podemos venir delante del Señor y decirle al Señor: perdóname cada mañana por lo que he hecho. Perdóname, Señor. Y créalo que por su misericordia y por su favor, el Señor le va a restaurar, le va a levantar, le va a perdonar. Eso es la gracia de Dios. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 7 nos dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos nosotros poseemos la gracia de Dios. Y hay gente que dice: lo que pasa es que uno tiene más que otro. Lo que pasa es que unos son más llenos y más bendecidos que otros. No. Dios a todos no quiere bendecir por igual. Porque Dios quiere que su pueblo sea lleno de sus bendiciones. Para eso nos creó, para darnos lo que Él tiene. Pero ¿qué sucede? Que muchos de nosotros no aprovechamos esa gracia, no disfrutamos esa gracia, no nos deleitamos en ella. En nosotros como iglesia reposa la gracia de Dios. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 11 dice la escritura: todo aquel que en Él creyere no será, ¿qué cosa? No será avergonzado. ¿Sabe qué significa eso? Usted no será avergonzado porque en usted reposa la gracia y el favor de Dios. ¿Para qué usted está lleno del favor de Dios? Sino que para que le vaya bien. Para que le vaya bien en todo. Por eso usted escucha a nuestro pastor diciendo: ese es mi deseo, pero también ese es el deseo de Dios. Que en todo lo que emprendas, que todo lo que hagas como iglesia, como pueblo suyo, a usted y a mí nos vaya bien. Que podamos disfrutar lo que tenemos. Por eso el libro de Joel, capítulo 2, versículo 26, nos enseña que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros y nunca
dice la Escritura, jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y muchas veces usted y yo estamos preocupados por qué vestiremos, por qué comeremos, por qué beberemos. Y Dios ya ha depositado sus bendiciones para nuestras vidas, para cada día. La iglesia que Dios quiere. Una iglesia sin afán. Venía en el taxi y en la emisora estaban compartiendo acerca del tiempo que se está viviendo para el mundo. Y una de las preguntas era que cuántos se estaban preparando para el 14 de febrero y cuántos se estaban preparando para los carnavales. Porque allí mismo, en la misma semana después del 14 de febrero, sigue la fiesta de carnaval. Hermanos, y nadie llamó para decir que se estaba preparando para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Pero la gente estaba llamando para decir que habían pasado 2 años sin carnavales, por lo cual que ninguna novia pensara que le iban a llevar rosas o que le iban a dar chocolate, porque la plata que se guardó era para carnaval. Señor, reprenda al diablo y guarde esas vidas y esos corazones. Usted y yo no nos estamos preparando para celebrar el Día de Amor, porque todos los días de nuestras vidas nosotros estamos llenos de amor, porque la Escritura dice que el que tiene a Dios tiene amor, porque Dios es amor. Oye, pero nosotros tenemos que empezar a llamar a las emisoras, aunque esas emisoras no sean cristianas. Porque hay que empezar a quitarle la confusión al mundo. El mundo está confundido. Ellos se quieren deleitar. Ellos quieren darle deleite a la carne. Pero se les olvida que las Escrituras dice que tiempo se está terminando. Cristo viene pronto. No se sabe cuándo, ni el día ni la hora, pero ciertamente Cristo viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia santificada, una iglesia para darle un vestido blanco. Porque sin mancha y sin arruga es necesario que nos presentemos delante de Dios. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ya usted vio que es la gracia de Dios. Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz no es algo que se ve a simple vista, porque es algo que está enterrado. La amargura es un sentimiento de frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Tal vez fue una causa de ira sin resolver. Pero la raíz de amargura es algo que puede detener el propósito que Dios tiene para tu vida por causa de no arrancarla a tiempo. Veamos algunos versos que nos enseñan de algunos hombres que experimentaron esto de la raíz de la amargura. Job, capítulo 7, versículo 11. Job estaba tan frustrado que empezó a decir: por tanto, no refrenaré mi boca. Escuche esto, Job decía: no refrenaré mi boca. O sea, no me importa quién oiga o quién deje de oír. Yo lo que tengo que decir, lo voy a decir y punto, decía Job. Y decía: hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma.
Y es que una persona con amargura, ¿cómo queda? Quejándose. El mismo Job lo reconoció, él decía, me quejaré y hablaré. Cuando usted ve esta señal, cuando usted empieza a quejarse por todo, es una alerta de que algo se filtró en su corazón, de que algo no anda bien. Amén. Pero fíjese que aunque Job estaba en esa condición, aunque Job estaba con amargura de alma, él al confesarlo tuvo respuesta de verdad, una que estaba allí. Job capítulo 8 versículo 7. ¿Qué le respondió? Le dijo, aunque tu principio haya sido pequeño, porque muchas veces la raíz de amargura viene a la vida del hombre porque no ha adquirido, porque no ha recibido lo que está pidiendo. Y se empieza a frustrar. Hermanos, cuando Dios no le dé algo, pregúntele, ¿por qué, Señor, no me los das? Porque créalo que muchas de las cosas que estamos pidiendo, las estamos pidiendo sin conocer los planes de Dios para nuestras vidas. Y Dios no te va a dar algo que al salir te va a matar. Dios no te va a dar algo que te va a hacer perder tu salvación, porque lo más importante para Dios es la salvación del hombre. Por eso ya le decía, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Espera en Jehová, espera en Jehová. Espera en Jehová. No importa lo que estás pidiendo. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Tiempo y ocasión les acontece a todos. Espera pacientemente en Jehová. ¿Qué hago con esa raíz de amargura si ya yo sé, si ya yo sentí, si ya Dios me dio señales? Primero, reconoce el problema. Reconoce delante de la presencia de Dios que tienes una situación de amargura. Tú sabes por qué. Cada uno de nosotros sabemos el por qué nos ha acontecido alguna situación en nuestras vidas. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo primero que usted y yo tenemos que tener es confianza en el Señor. Cuando yo voy delante de Él y yo le confieso mi pecado, Él es Dios poderoso para limpiarme, para perdonarme, para restaurarme. Porque Dios está buscando gente santificada, gente santa, gente que le sirvan sin mancha. Y no se crea que aunque usted peque, usted es esa gente que Dios está buscando. Nosotros pecamos, pero nosotros vamos delante de la presencia de Dios y pedimos perdón, no como el mundo lo hace, sino que usted se aparta de su pecado. Usted debe de reconocer primeramente el problema para luego arrancar esa raíz. Hermana, pero ¿cómo podemos arrancar esa raíz de amargura? ¿Qué hago yo para quitar esa amargura en mi corazón? ¿Cómo lo hago? Esa raíz de amargura no se puede podar. Esa raíz de amargura no se puede cortar. Esa raíz de amargura se tiene que arrancar. ¿Y cómo lo hacemos? Porque esa raíz de amargura puede destruir nuestra salud física y nuestra salud espiritual. ¿Por qué? Porque no va a dejar que la oración que nosotros hagamos llegue delante de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir como conviene. Entonces, ¿qué hago?
lo que hizo David frente a una situación como esta. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Dice que David estaba angustiado porque todo el pueblo estaba en amargura de alma. Ellos venían de un combate y a ellos le habían quitado sus hijos y sus hijas. ¿Cómo se podía sentir David después de venir de un tiempo de gozo y que el pueblo estuviera amargado y que el pueblo estuviera frustrado porque se le había quitado algo que ellos querían, que ellos amaban? ¿Qué fue lo que hizo David frente a esta situación? La Escritura nos enseña que David se fortaleció en la presencia de Dios. David fue y consultó a Jehová. Usted y yo tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que oye cuando clamamos y que responde. Por eso usted y yo debemos de ir delante de la presencia de Dios y debemos de fortalecernos en Jehová. Cuando usted va con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Él no le desprecia. Él no le rechaza. Él está atento para librarlos, para sanarlos, para fortalecerlos. No importa cuál ha sido la situación que te llevó a esa raíz de amargura. El amor de Dios puede curar todos nuestros corazones. El amor de Dios puede sanar nuestra mente. Puede hacernos libres. ¿Para qué? Para que Él pueda habitar en nuestro corazón. Vaya conmigo a la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice la palabra del Señor: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y es que el amor cubre multitudes de faltas. Solamente llenos del amor de Cristo, usted va a poder tener un corazón perdonador. Solamente lleno del amor de Cristo, usted va a poder librar a esa persona que le hizo daño, que le hizo mal, esa situación que trajo esa raíz de amargura. Usted va a poder desprenderse de ella solamente por amor. Por eso la iglesia de Dios debe de usar lo que tiene. Si tienes a Dios, tienes amor. ¿Y para qué tienes amor? Sino para ser libre de toda atadura, para hacer que se rompan las cadenas por causa de la presencia de nuestro Dios. Y entonces te regocijes, porque cuando Cristo te limpia, te da un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de ti. Y eso lo pudo experimentar David. Usted sabe cómo estaba David. Usted sabe la condición de David. Pero David pudo entender que no era necesario quedarse viviendo en un momento de amargura. No era necesario quedarse viviendo en un momento de dolor. Hay gente que deja que el dolor, que la amargura, que la preocupación lo derribe. Iglesia, usted y yo no podemos dejar que un sentimiento nos derribe. Usted y yo no podemos dejar que las preocupaciones, que los momentos difíciles nos derriben. Porque usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo somos victoriosos. Usted y yo estamos llamados, y no solo llamados, estamos capacitados como hijos de Dios a vencer las adversidades. Ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Y cuando Cristo está en usted, con el poder de Cristo, usted puede hacerle frente a cualquier situación por la que usted esté pasando. Hay gente amargada por un divorcio, por una separación, por un hijo que tal vez está haciendo las cosas mal, porque le pidió algo a Dios y Dios no le ha respondido. Y han pasado los años y todavía no tienen respuesta de Dios. Y han dejado que esa situación llene su corazón de amargura. Iglesia de Dios, despójate. Iglesia de Dios, nosotros no somos pobrecitos. Hay gente haciéndose la víctima. Porque nadie me quiere, porque nadie me da nada. Cuando usted y yo tenemos una necesidad y volvemos y recurrimos a Dios, créalo, que si Él tiene que tocar un corazón, Él lo va a tocar. Usted no tiene que tocar puertas. Porque cuando usted toca puerta, la gente empieza a sentirse grande, a darse golpe de pecho, porque yo le di, porque yo estoy, porque yo. Mi yo se llama Jehová de los ejércitos. Él me suple todo. A mí no me falta nada si lo tengo a Él. ¿Por qué amargarme? Porque Dios en este tiempo no me ha dado algo. Dios sabe por qué no me lo ha dado. Y Dios sabe cuándo me lo va a dar. El hecho de que no me lo ha dado hoy no quiere decir que no me lo va a dar. Mi Dios es soberano. Él hace como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y Él sigue siendo Dios. A Él no lo va a mover mi lágrima. Y esto yo me lo predico a mí misma porque yo soy bien llorona. Y yo le digo, Señor, yo sé que mis lágrimas no te van a mover, pero es que a veces uno tiene que llorar en su presencia. Señor, ¿tú sabes por qué lloro? Porque a veces me siento impotente, pero reconozco, después de que termino de llorar, yo tengo que reconocer que yo tengo un Dios soberano. Yo tengo que reconocer que yo tengo un Padre bueno. Mi Padre es bueno. ¿Cómo es posible que Dios nos va a llamar su iglesia y no nos va a tener como Él quiere? ¿Cómo es posible que en nuestra mente pase ese pensamiento de que, ay, mira, Dios siempre le da a fulano, fulano, fulano y a mí nada? Gózate con la bendición de tu hermano y espera tu momento, porque de que viene, viene. Tu bendición no la puede parar nadie. ¿Sabes quién es el enemigo de tu bendición? Tú mismo. Porque en deber de dar gracias a Dios por lo que tienes y por lo que viene, empezamos a quejarnos. Por eso Vilma le dijo a Job, ella le dijo a Job, oye, aunque tu postrer estado haya sido pequeño, tu primer estado haya sido pequeño, el postrero se da grande. ¿Sabes por qué? Porque Job era bendecido. Job tenía todo lo que necesitaba. Y cuando vino el momento duro, porque cuando viene el momento duro es que se sabe quién es quién. Cuando viene el momento duro es que se conoce si eres de Dios o si estás en la carne. Porque quieres salir el cobre en el momento duro. En el momento duro quieres salir el cobre, hermano. Y a veces queremos hablar mal de nuestro Dios. Lo que pasa es que Dios no me oye. Mi Dios no es de palo. A mi Dios, yo no tengo que cantarle. Tiene ojo y no ve, oído tiene y no oye. A mi Dios no. Porque Él tiene ojo y ve, Él tiene oído y oye. Y cuando yo clamo a Él responde. Porque mi Dios no es mudo, mi Dios no es sordo. Iglesia de Dios, no se nos olvide el lugar que Dios nos ha dado. Somos sus hijos, somos su iglesia.
Pero Dios quiere que como iglesia nos despojemos de las cosas que a Él no le agradan. Muchas veces queremos las bendiciones y no queremos despojarnos. ¿Sabe una cosa? Yo le había dicho al Señor, Señor, desde que se está terminando el año y está empezando el año, tú estás hablando de despojarse. Tú estás hablando de que si tenemos amistades que no convienen, las quitemos, que si tenemos cosas nos despojemos. Y yo le decía, wow, Señor, ¿qué es eso? Y yo quiero mucho a una persona y cada vez que yo recibo una bendición, yo trato de compartirla con ella. Pero cuando Dios dice que no, y a veces usted y yo queremos ser más buenos que Dios. Y Dios dijo, no, ya, hasta ahí. Porque esa persona te quiere absorber todo lo que tú tienes, pero no quiere hacer lo que tú dices y lo que dice la palabra de Dios que se debe hacer. Ora por mí, ven y unge mi casa, ayuna por mí. Y ellos recibiendo bendición y echándose brisa. Y Dios dice, ya. Porque le estás dando el pan y el pescado, pero no le estás enseñando a pescar. No quiere aprender a pescar. Ya. Dios me dijo, por eso estoy diciendo que hay cosas de las cuales ustedes tienen que desprenderse ya. Hay gente que te está absorbiendo, pero no te está dejando crecer nuevamente. Y Dios dice, ya. Y no me gustó la manera en que me la quitó. Me la arrancó así. Bueno, tú no haces caso. Bueno, ya. Pum, pam, ya. Y yo dije, wow. Pero es que a veces tenemos que estar presto a lo que Dios nos está diciendo. Dios dijo que ya, iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué puede hacer? Contaminar. Y Dios no quiere una iglesia contaminada. Dios no quiere una iglesia contaminada. Lo que Dios te está diciendo que quites, quítalo. Lo que Dios te está diciendo que entregues, entrégalo. ¿Sabes por qué? Porque cosas mayores te quiere entregar Dios. Vienen cosas mejores para la iglesia. No te preocupes por lo que el mundo está diciendo, que vienen tiempos duros. Sí, vienen tiempos duros. Yo le decía, Señor, wow. Con lo primero que se mete el enemigo es con la finanza. Pero mi Dios suplirá todos los que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios es dueño de la plata y del oro. Aunque se levante el enemigo, aunque se levanten los gigantes contra tu finanza, contra tu familia, contra lo que más tú quieres. Oye, Dios levantará bandera. Iglesia, Dios levantará bandera. Solamente haz lo que dice tu Dios. Haz conforme a su palabra. Cumple. Por eso David dijo a su hijo Salomón, cumple con todos sus mandatos, con todos sus estatutos, porque yo sé que te irá bien. Si tú haces lo que Dios dice, iglesia, te irá bien. Alcanzarás salvación y vida eterna. Y verás a tu casa ser salvo. Porque la salvación no es solamente para usted y para mí. La salvación es para todos. Colóquese sobre sus pies. Y me llamó mucho la atención el libro de Joel, capítulo 2. Cuando el Señor en el versículo 24 y en el versículo 25, en el 25 y 26, primeramente le estaba diciendo a su pueblo, a esta iglesia, diga, el Señor me está diciendo a mí que comeré hasta saciarme y que le alabaré. ¿Sabes por qué? Porque Él va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Sabes cuándo lo hará? ¿Cuándo lo hará, iglesia? Cuando usted y yo le entreguemos todo a Él. Cuando usted y yo
cumplamos con sus mandamientos. Si estás en esa línea, si te has guardado, porque mire, muchas veces decimos que la gente se ha guardado, pero ahí en lo escondido está haciendo cosas. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. Entonces esta palabra es para los que no hacen cosas a escondidas. Si te has guardado, si has hecho conforme a la voluntad de Dios, todo lo que tocó la oruga, el revoltón, el saltón, todo se te dará al 100%. Dios quiere una iglesia que se guarde, una iglesia que no ande como el resto del mundo, porque cuando tú eres conforme a la voluntad de Dios, cuando tú eres la imagen de Cristo en la tierra, Dios no tiene duda, Dios te va a dar y te va a dar al 100%. No tendrás que pedir. Ya no será tiempo de pedir, tiempo de bonanza, será tiempo de recibir. Recibe tu salvación, recibe tu prosperidad, recibe tu bendición, recibe tu milagro. Si tienes alguna necesidad, Dios te la dará, Dios te contestará. Aleluya, bendito sea el Señor.